Nos encontramos en la vereda de Santa María, un corregimiento a unas 5 horas en lancha de Quibdó, la capital del departamento del Chocó, en Colombia. En esta zona de Colombia, la vida transcurre a través del río Atrato. Esta región se enfrenta a problemas sociales y de salud prolongados en el tiempo, como la violencia de los grupos armados, la pobreza, la falta de acceso a agua potable y altos niveles de vulnerabilidad en la población infantil y adolescente. Estos problemas se agravan debido al aislamiento de estas comunidades rurales, lo que dificulta su capacidad de subsistencia y acceso a servicios básicos. El principal recurso es el agua de lluvia, almacenada en tanques en la superficie del suelo que carecen de sistemas básicos de potabilización. El segundo recurso es el río Atrato, cuyo consumo de agua no es seguro, ya que el agua está muy contaminada. Como último recurso estaría el agua envasada, el cual resulta inasumible por su elevado coste y genera un alto impacto medioambiental. Es por eso por lo que hemos estado trabajando para desarrollar este proyecto piloto, junto con la Fundación Local Comando de los Sueños, y con el apoyo de la Fundación Lamanier y la Fundación Mactel. Mi nombre es Juan Carlos Triana, soy presidente de la Fundación Comando de los Sueños. El año pasado estuvimos en Sevilla, España, desde nuestro municipio Sevilla, Colombia, firmando un acuerdo de hermanamiento. Pudimos comenzar a conectar personas, otras fundaciones como Social Water. Inmediatamente conectamos para hacer un trabajo aquí en esta región. Bueno, esa es la razón por la cual estamos acá y el trabajo que está desarrollando. La problemática de nuestra región es bastante crítica por el tema del agua. Hay mucha agua, como ustedes podrán ver, pero el tema es que la única agua potable es la que cae en la lluvia, y que no hay un buen mantenimiento, no hay un buen tratamiento. Eso hace que el agua siempre va a estar contaminada, haya problemas de salud, desnutrición, enfermedades. Entonces, al conocer a Social Water y la labor que hacen con los filtros, nos pareció espectacular. Y bueno, llevamos ya varios meses trabajando, haciendo reuniones virtuales, programando esta llegada acá. La comunidad aquí están emocionados porque le estamos trayendo una respuesta a su gran dificultad, que es el tema del agua potable. En esta primera toma de contacto hemos distribuido 48 filtros de agua con tecnología de fibra hueca para beneficiar a 161 personas de esta comunidad. Estos filtros eliminan el 99,99% de bacterias, parásitos e impurezas que pueda haber, haciéndola potable al instante, mejorando así la calidad de vida de las personas. El transporte hasta la zona es muy complejo. Para llegar hasta Quibdó hay que volar en avioneta desde Medellín, o un viaje en carretera de más de 8 horas. Y una vez ahí, un recorrido en barca por el río Atrato de unas 5 horas, dependiendo de la comunidad y del volumen de agua del río en ese momento. Al llegar a la comunidad, nos presentamos y procedemos con la formación adaptada a las familias. En esta formación explicamos los beneficios del consumo de agua filtrada en contraposición del agua no tratada, las posibles enfermedades que se dan por el consumo de agua contaminada, usos recomendados del agua filtrada, y se hace hincapié en el mantenimiento y la limpieza adecuados del filtro para prolongar su vida útil. Luego, continuamos con el registro de datos. Los beneficiarios tienen que firmar los documentos y darnos información sobre la composición de su unidad familiar para llevar un registro. Después, se procede a la instalación del filtro. Cada persona instala su propio filtro para que aprendan cómo hacerlo correctamente y entiendan cómo funciona. En ese momento se resuelven todas las dudas, pero si en algún momento necesitan asistencia, pueden contactar con el socio local, con los datos facilitados en la pegatina informativa. En total, entregamos 48 filtros que han beneficiado a 161 personas. Los filtros han sido donados por The Social Water y los costes logísticos han sido cubiertos por la Fundación Lamanier, por lo que todos los beneficiarios recibieron los sistemas de filtración de forma gratuita. Buenas tardes, mi nombre es Imelda Córdoba Bermúdez, vivo en la comunidad de Santa María. Queremos, en nombre de mi comunidad, agradecerles porque nos tuvieron en cuenta, ya que es una gran bendición. ¿Por qué? Porque nosotros acá no tenemos agua potable. Sufrimos mucho del agua para nuestro uso diario, debido a que no tenemos cañada ni acueducto. Vivimos con el agua de lluvia, y cuando San Pedro no nos manda agua, quedamos en la olla sin agua. Gracias a ustedes y a estos filtros, nuestra situación cambió. En la siguiente fase del proyecto, queremos beneficiar a las familias de San Antonio de Padua y Tagachí, dos comunidades muy cercanas que presentan problemáticas muy similares.
Mientras tanto, el equipo local de Comando de los Sueños hará seguimiento sobre el correcto uso y mantenimiento de los filtros con las familias, brindando el apoyo que sea necesario. Gracias a este proyecto que hemos desarrollado en colaboración con la Fundación Comando de los Sueños y con el apoyo de la Fundación La Manier y la Fundación Maxtel, las familias de la vereda de Santa María ya cuentan con acceso a agua limpia y segura.